Cuando los humanos regresen a la Luna con la misión Artemis II de NASA, no solo será un viaje tecnológico, será también un viaje mental. Cada etapa del vuelo cambiará la forma en que el cerebro de los astronautas percibe el tiempo, el cuerpo, el miedo y la realidad. Porque viajar al espacio no solo pone a prueba los motores, también pone a prueba la mente humana. Desde el momento en que comienza la cuenta regresiva hasta el silencio del espacio profundo, el cerebro atraviesa una serie de transformaciones únicas que pocas personas han experimentado. Y todo comienza incluso antes del despegue. Etapa 1. La anticipación, cuando el cerebro entra en modo supervivencia horas antes del lanzamiento. Los astronautas entran en un estado mental muy particular. No es miedo exactamente, pero tampoco es calma. Es anticipación extrema. El cerebro comienza a liberar adrenalina y cortisol, dos sustancias relacionadas con la alerta. Esto ocurre porque el cuerpo interpreta el lanzamiento como una situación de riesgo. El corazón late más rápido, los sentidos se agudizan, la tensión se vuelve más intensa. El cerebro entra en lo que se conoce como modo supervivencia. Este estado hace que los astronautas estén más concentrados, más atentos a cada detalle, pero también aumenta la tensión mental. Incluso los astronautas más experimentados lo sienten, porque el cerebro humano no fue diseñado para abandonar la Tierra. Durante esta etapa, también ocurre algo curioso, la percepción del tiempo cambia, los minutos parecen más largos. Las emociones se intensifican, cada sonido parece más fuerte. Esto sucede porque el cerebro está procesando más información de lo normal. La mente sabe que algo extraordinario está a punto de ocurrir. Y entonces comienza la cuenta regresiva. Etapa 2. El lanzamiento, el impacto psicológico del despegue cuando el cohete Speedmaster enciende sus motores. El cerebro recibe una descarga sensorial masiva. Vibraciones intensas, ruido extremo, aceleración brutal. Todo al mismo tiempo. Durante el lanzamiento, los astronautas experimentan fuerzas G que empujan el cuerpo contra el asiento. Estas fuerzas también afectan el cerebro. La sangre se desplaza hacia la parte inferior del cuerpo. El corazón trabaja más fuerte. La respiración cambia. El cerebro debe adaptarse rápidamente. Al mismo tiempo, la mente intenta interpretar lo que está ocurriendo, pero hay demasiado estímulo. El resultado es una mezcla de emociones, excitación, estrés, asombro. El cerebro entra en un estado de hiperconcentración. Cada instrucción importa. Cada segundo cuenta, y luego, algo cambia. De repente, la vibración desaparece, el ruido se reduce. Y comienza la ingravidez. Etapa 3. La ingravidez, cuando el cerebro pierde sus referencias cuando la nave Orion Express alcanza la órbita. Los astronautas experimentan algo que el cerebro nunca ha vivido antes, la ausencia de gravedad. Y esto confunde profundamente al cerebro. Normalmente, el oído interno le dice al cerebro dónde está arriba y abajo, pero en el espacio, esa referencia desaparece. El resultado puede ser desconcertante. El cerebro recibe señales contradictorias. Los ojos ven una cosa, el cuerpo siente otra. Esto puede provocar mareos espaciales, náuseas, desorientación, confusión, incluso astronautas entrenados pueden sentirse así. Pero el cerebro humano tiene algo increíble, se adapta. Después de algunas horas, el cerebro comienza a crear nuevas referencias, aprende que no hay arriba ni abajo. La percepción del espacio cambia, y con eso, comienza la verdadera experiencia espacial. Parte 2. ¿Qué le hace cada etapa de Artemis II a tu cerebro después de las primeras horas en ingravidez? La tripulación de Artemis II comienza a experimentar algo aún más profundo que la falta de gravedad. Empieza la distancia. La nave se aleja lentamente de la Tierra, y el cerebro lo siente. No de forma física, sino emocional. Etapa 4. Alejarse de la Tierra, el impacto psicológico de la distancia a medida que la nave Orion Craft se aleja, la Tierra comienza a verse más pequeña por la ventana. Al principio, sigue siendo enorme, luego, se convierte en una esfera, después, en un punto brillante. Y este cambio afecta profundamente al cerebro humano. Porque por primera vez, los astronautas ven su hogar completo, desde fuera.
Muchos describen este momento como emocionalmente intenso. Algunos sienten asombro. Otros, silencio mental. Algunos incluso experimentan lágrimas. Esto ocurre porque el cerebro procesa la magnitud de lo que está viendo. La Tierra no tiene fronteras visibles. No hay países, no hay ciudades, solo un planeta. Este fenómeno psicológico se conoce como efecto visión general, una experiencia que cambia la percepción de la humanidad y del lugar que ocupamos en el universo. El cerebro comienza a pensar de forma diferente. Las preocupaciones pequeñas pierden importancia. Las emociones se vuelven más profundas. La percepción del tiempo cambia. Los astronautas describen una sensación de calma, mezclada con vulnerabilidad, porque también aparece otro pensamiento, ese pequeño punto, es todo lo que conocen. Etapa 5. El silencio del espacio profundo. Cuando la nave continúa su trayectoria alrededor de la Luna, algo más ocurre: el silencio. En la Tierra, siempre hay ruido, viento, movimiento, voces, pero en el espacio, el silencio es absoluto. Este silencio también afecta al cerebro. Al principio, puede resultar relajante, pero con el tiempo, puede volverse extraño. El cerebro humano está acostumbrado a estímulos constantes. Cuando estos desaparecen, la mente empieza a enfocarse en pensamientos internos. Esto puede generar reflexión profunda, sensación de aislamiento, mayor conciencia del entorno. Algunos astronautas han descrito este momento como escuchar sus propios pensamientos con más claridad. El cerebro entra en un estado más introspectivo. La percepción del tiempo vuelve a cambiar. Las horas parecen más lentas, los momentos más largos. Además, hay otro factor importante: la distancia con la Tierra significa retraso en las comunicaciones. Las respuestas no son inmediatas. Esto obliga al cerebro a asumir más responsabilidad. La tripulación debe tomar decisiones por sí misma. Esto aumenta la concentración, pero también la presión mental. El cerebro entra en un estado de vigilancia constante, porque están más lejos que la mayoría de los humanos en la historia. Etapa 6. Rodear la Luna. El impacto emocional de lo desconocido. Cuando la nave se acerca a la Luna, los astronautas observan algo que pocos humanos han visto: el lado lejano lunar. Una región que nunca se ve desde la Tierra. La superficie gris, llena de cráteres, aparece lentamente por la ventana. Y el cerebro responde con asombro. Porque la Luna no se parece a la Tierra, no hay atmósfera. No hay movimiento, no hay sonido, solo quietud. Esta experiencia puede generar una mezcla de emociones: curiosidad, respeto, pequeñez. El cerebro humano intenta comprender la magnitud de lo que está viendo. La Luna parece cercana, pero al mismo tiempo inaccesible. Muchos astronautas describen este momento como profundamente silencioso, incluso emocional. Porque la Luna representa algo más que un destino. Representa la distancia entre la humanidad y lo desconocido. Durante este momento el cerebro también experimenta una fuerte sensación de concentración. Cada maniobra es importante. Cada movimiento debe ser preciso. La mente entra nuevamente en modo alerta, pero esta vez, no es por miedo. Es por responsabilidad. Parte 3. ¿Qué le hace cada etapa de Aromas II a tu cerebro? Después de rodear la Luna, la tripulación de Aromas II inicia la última fase del viaje: el regreso. Pero volver a la Tierra no es solo una maniobra técnica, también es un proceso mental intenso. Porque después de días lejos del planeta, el cerebro ya no es exactamente el mismo. Etapa 7. El regreso. Cuando el cerebro anticipa volver a casa. Cuando la nave Orion Space comienza su trayectoria de regreso, algo cambia en la mente de los astronautas. Aparece la anticipación emocional. El cerebro empieza a procesar la idea de volver. Y esto genera una mezcla de sensaciones: alivio, expectativa, emoción. Después de días en un entorno extremo, el cerebro anhela señales familiares, gravedad, sonidos naturales, aire, pero también ocurre algo curioso. Muchos astronautas describen que durante el regreso sienten una especie de nostalgia, incluso antes de volver. Porque saben que están dejando atrás una experiencia única. El cerebro comienza a reorganizar recuerdos, momentos vividos, imágenes de la Tierra, la Luna en silencio.
todo empieza a convertirse en memoria. Este proceso emocional es profundo. El cerebro intenta comprender algo que muy pocas personas han experimentado. Y mientras tanto, la Tierra comienza a crecer otra vez por la ventana. Etapa 8. Reentrada, el momento más intenso para el cerebro cuando la nave entra nuevamente en la atmósfera terrestre. Comienza una de las fases más exigentes, la reentrada. La cápsula se mueve a velocidades extremas, la fricción genera calor intenso. Las vibraciones regresan. Después de días de silencio, el cerebro recibe nuevamente una avalancha sensorial, el cuerpo vuelve a sentir peso. La gravedad regresa, y esto afecta al cerebro inmediatamente. Durante la ingravidez, el cerebro se adapta a la falta de peso. Pero al volver, debe reajustarse rápidamente. Esto puede provocar desorientación, sensación de pesadez, fatiga mental. El cerebro necesita reaprender algo que antes era automático, vivir con gravedad. Los músculos también se sienten diferentes. El equilibrio cambia. El oído interno, que había perdido referencias, vuelve a activarse. Este proceso puede ser confuso durante los primeros minutos. Pero también aparece otra emoción poderosa, el alivio. Porque la parte más arriesgada del viaje está terminando. Etapa 9. El aterrizaje. El cerebro vuelve a la Tierra cuando la cápsula finalmente aterriza. El cerebro experimenta algo inesperado, silencio, otra vez. Pero esta vez es diferente. No es el silencio del espacio. Es el silencio de volver a casa. El cerebro comienza a reconocer sonidos familiares, viento, agua, voces humanas. Estos estímulos generan una sensación de seguridad. El cuerpo vuelve a sentirse pesado, el equilibrio todavía es inestable. Muchos astronautas describen que caminar nuevamente se siente extraño. El cerebro necesita reajustarse. Después de días flotando, ahora todo pesa, el cuerpo se mueve más lento. La mente también necesita tiempo, pero emocionalmente. El impacto es profundo. Porque el cerebro ha vivido algo extraordinario. Y regresar a la normalidad puede ser sorprendentemente difícil. Algunos astronautas describen una sensación de cambio interno, como si su forma de ver el mundo hubiera cambiado. Conclusión: como Artemis II cambia la mente humana, la misión Artemis II no solo llevará humanos alrededor de la Luna, también mostrará cómo el cerebro humano responde a lo desconocido. Desde la anticipación hasta la ingravidez. Desde el silencio del espacio hasta el regreso a la Tierra. Cada etapa cambia la percepción, las emociones y la forma de pensar. Porque viajar al espacio no solo es moverse a través del universo. Es moverse a través de la mente humana, y cuando los astronautas regresen, no solo habrán viajado alrededor de la Luna, también habrán explorado uno de los territorios más complejos que existen. El cerebro humano.